El día de hoy, para conmemoración del Día Internacional contra el VIH, es el doctor Héctor Rivera Villegas, médico internista, infectólogo y alta en VIH, ¿correcto? Nos vamos a enfocar en puro VIH, para eso estás. Es una enfermedad crónica, controlable. Esa es la diferencia. SIDA es lo que se conoce como la parte tardía. También se ha intentado dejar un poco de lado cada vez más este término. Recientemente se usa más el término VIH avanzado o enfermedad avanzada. Lo que queremos evitar es que el paciente llegue a un VIH avanzado, ¿no? ¿Qué estrategias ahorita de prevención o tamizaje tenemos en México o deberíamos, todas las personas que somos sexualmente activas? Hay un periodo, hay una fase que no va a haber forma de diagnosticarlo, los primeros días. ¿Es PrEP o PEP? Es que son cosas diferentes. Y ya, lo más natural, espontáneo. O sea. Hola, yo soy Steph. Yo soy Gus. Yo soy Evelyn y bienvenidos a Más allá de la bata. El día de hoy, para conmemoración del Día Internacional contra el VIH, Y a nosotros, así que trajimos a un invitado muy especial que Evelyn lo va a presentar a continuación, por favor. Es el doctor Héctor Rivera Villegas. Muchas gracias. Médico internista, infectólogo y alta en VIH, ¿correcto? Así es, correcto. Ok, bueno, pues cuéntanos un poquito de ti, Héctor. ¿Dónde hiciste la carrera? ¿Por qué te gustó Infecto? ¿Qué es lo que te gusta de Infecto? Claramente es VIH. Porque... ¿Cómo sobreviviste el COVID? Buena pregunta, sí. Pues yo soy de la UNAM, estudié en la Facultad de Medicina y ya después de ahí toda la residencia, curso de alta lo hice en el Hospital Salvador Subirán. O sea, tanto interna como infecto. Deberías llamarte Bob Elegante. Como Ajá, alta, exacto. las tres ahí. Sí, y ahorita trabajo ahí en el departamento de infectología. Entonces, pues ya tengo un largo trecho ahí en el instituto. Bueno. Yo quería ser psiquiatra cuando empecé, llegué a la carrera, pero en la primera clase dije, no, pues esto no es para mí. ¿No me gusta? No me gusta. Está un poco... Bienvenido al club. Ajá, complejo, ¿no? Pero me gustó mucho microbiología. Creo que influye mucho también los tipos de maestros, ¿no? Si son buenos, como que te jalan un Siempre poco lo hemos más. dicho. ¿Ah, sí? Sí, los maestros. Si tienes un maestro que, aunque todo el mundo diga, esta materia es como un poco compleja, por ejemplo, neurología, ¿no? Que siempre era como, neuro es una materia difícil, pero tuvimos un maestro que, bueno, no nos daba neurología, pero que lo hacía ver fácil, ¿no? Sí. Y mucha gente así de, quiero ser neuro, ¿no? Sí, pero como que te atrae si la Uh-huh. materia la entiendes perfectamente y muchas veces eso le influye el maestro. Sí, claro. Entonces me pasó algo igual en microbiología. Y ya desde ahí dije, quiero hacer medicina interna. Y vemos. Y vemos, exacto. Pero la verdad es que en el fondo siempre sabía que quería hacer infectología. Y lo de VIH al final lo hice un poco porque después de 2 años sentía que no era suficiente. Es muy cortita 2 años para infecto, pero como te piden los 4 años, claro. en todo el país te piden 4 años. O sea, no te puedes derivar antes. Entonces ya estaba muy forzado a hacer la de 3 años, 4 años. Entonces por eso quise pues sacrificar 1 año más de siendo residente y ya. O sea, el alta de VIH es 1 año. 1 año, sí. Y desde que fuiste R1 de interna, ¿sabías que ibas a hacer o que querías hacer infecto? Estaba entre eso y hematología. Creo que no son tan distintas a la mera hora, ¿no? Pero, sí. Pero es más como un R3 de infecto, siempre he dicho. O sea, como que te ayuda a reforzar particularmente lo de VIH, que es mucho. Pero sí, creo que en el fondo siempre supe que quería hacer infectología. Que creo que está bien porque muchas personas luego no saben qué hacer, ¿no? Sí. Y como que nunca tuve yo ese problema. Claro. Oye, ¿y en años, cuántos años llevas estudiando? Pues son los 6 y medio de la carrera. Medicina general, luego los 4, 2 y 3, pues como... 13 o 14, ¿no? Sí. Por ahí. 13, 14 años. Sí, muchos, la verdad. Ok, bueno, pues vamos a la primera. Entonces, hoy nos vamos a enfocar en puro VIH. Para eso estás, ¿ok? Virus de inmunodeficiencia Exacto. humana. Así, Correcto. aquí. Ajá, exacto. ¿Cómo describirías hoy la realidad del VIH en México? Pues mira, te diría que es una enfermedad crónica, controlable, que en México aún tiene ciertos retos de diagnóstico temprano y también diría de estigma y discriminación, que lo hacen una entidad compleja por eso, ¿no? Aun cuando tal vez no debería de ser tanto, pero
Creo que así lo plantearía como una frase inicial, tal vez. Ok, Ok. creo que esa es una palabra Sí. clave, ¿no? O sea, es una enfermedad crónica, pero controlable. Exacto. O sea, sí se puede controlar, ¿no? Con Sí, este sí. miedo que la gente vive de no, ya, se acabó el mundo, no necesariamente tiene que ser así. Sí, y digo, podremos hablar o profundizar más adelante, pero creo que es una cosa bien importante, ¿no? O sea, que actualmente ya no es el VIH que todo el mundo En los se imaginaba 80s. en los 80s, 90s, ¿no? O sea, ya es una enfermedad completamente tratable. De hecho, la gente diagnosticada a tiempo, tratada adecuadamente, puede vivir como cualquier otra persona, ¿no? Sí, eso me acuerdo que a mí me lo dijo igual otro maestro, otro doctor de infecto, que justamente un paciente con infección, no sé cómo se diga, con VIH o infectado por VIH, si está bien diagnosticado y bien tratado, la esperanza de vida, la sobrevida es idéntica de alguien que no tiene VIH, ¿no? O sea, Exacto. puede fallecer por cualquier otra causa. Exacto, como cualquier otra persona le pueden pasar 1000 cosas en el resto de su vida, ¿no? Pero por sí mismo el VIH ya no debería de ser una causa de muerte directamente atribuida a eso, ¿no? Y es que también como que hay, como dices, hay como mucho tabú o hay mucha discriminación porque hay enfermedades de transmisión sexual que son muchísimo más frecuentes, por ejemplo, el virus del papiloma humano, y que no está tan mal visto, ¿no? O sea, Hepatitis. ajá, hepatitis. O sea, un paciente con VIH te vas justamente a hombre que tiene sexo con hombre, ¿no? Y ya, un estigma de enfermedad homosexual. Y pues realmente no es así. Y eso pues tiene que ir cambiando. Y aunque creo que hay muchísima más información, sigue habiendo mucho tabú y discriminación al respecto. Y antes de que sigamos, creo que esto es importante para quizás el público que no es médico. ¿Cuál es la diferencia entre VIH y SIDA? Sí, creo que esa es una de las dudas que más frecuentemente salen. El VIH es el virus, es el virus de inmunodeficiencia humana, así es como se llama, y lo usamos para denominar la enfermedad de infección por VIH, ¿no? O vivir con VIH, que es un término que a veces se prioriza un poco más, sobre todo en la atención con el paciente o con personas no médicas, ¿no? Y SIDA es el nombre que le dieron a la etapa más avanzada, es decir, cuando ya las defensas están muy bajas y empiezan a aparecer las enfermedades oportunistas, que son estas enfermedades que a la gente con un buen sistema inmune no les da, pero a gente con VIH les suele aparecer en mayor frecuencia, mayor intensidad, o de plano les da, ya otro tipo de poblaciones no les aparece, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. SIDA es lo que se conoce como la parte tardía. También se ha intentado dejar un poco de lado cada vez más este término porque sí conlleva cierto estigma, conlleva cierta etiqueta de, pues todo lo hemos escuchado, ¿no? Entonces, recientemente se usa más el término VIH avanzado o enfermedad avanzada por VIH. Ok. O sea, pero no está mal médicamente decir a alguien que tenga No. SIDA porque es un síndrome, ¿no? No, y así estuvo descrito y así fue como se llamó mucho tiempo. Por cuestiones de fomentar justo o de quitarle este estigma al VIH, se ha preferido tal vez ya no llamarlo SIDA como tal y se prefiere VIH avanzado o enfermedad avanzada y es un término académico que... Avalado ya. Avalado y que cada vez se respalda más, ¿no? Pero estrictamente lo mismo, es la fase avanzada del VIH y el VIH es el virus y la entidad en general, ¿no? Y estamos de acuerdo que no todo VIH va a llegar a tener VIH Exacto. avanzado. Exacto, y al revés, alguien se puede diagnosticar en una fase de VIH avanzado de SIDA y de eso resolverse y más adelante pues vivir con VIH y punto, ¿no? Ok. Exactamente. Es un paciente que ya está o sea, tiene VIH avanzado, o sea, que tiene cándida, que tiene problemas ya en el cerebro, etcétera. Sí es, o sea, su pronóstico es más hacia negativo o sí es fácil que el paciente escale a otra vez bajar. Sí, justo algo, creo que lo que más me gusta de infecto en general, y ahorita volviendo a esa pregunta, es muchas cosas son tratables o controlables, ¿no? O sea, se muere la bacteria, ya, asunto arreglado, ¿no? En el caso del VIH es controlable y muchas personas sí pueden llegar a retomar la salud y ser una persona completamente normal, libre de síntomas, libre de manifestaciones de VIH. Pero si se diagnostica en la fase avanzada, es decir, ya con estas enfermedades oportunistas, sí hay un riesgo de 20-30% de mortalidad en el primer año si se diagnostica en esta fase avanzada, ¿no? Sí. Pero pues el 70-80% de estas personas van a tener una vida completamente normal una vez que recuperen las defensas y todo y le trates lo que le hayas encontrado, ¿no? Que si la cándida, el tuberculosis, criptococcus y lo que sea que, con lo que haya debutado, ¿no? ¿Hay algún caso que te haya sorprendido o que haya sido un reto para ti? Creo que en VIH los más retadores
son las infecciones oportunistas porque justo, o sea, no, casi nunca es una. O sea, pueden llegar con muchas cosas y luego ni sabes ni lo que le está dando por qué es, ¿no? O sea, es muy típico, por ejemplo, neuroinfecciones. No sé, que llega con el absceso cerebral, ¿no? O la meningitis crónica y luego para cachar qué es. Eso a mí me gusta. Creo que es una de las razones por las cuales me gusta el VIH, por esta parte del abordaje, de pensar qué puede ser. Como que les puede dar todo. ¿Eh? Exacto. Decían, en interna hay una causa y eso es lo que derivó. Pero pacientes con VIH, Exacto. puedes tener esto y también piensa que tiene esto. Y puede así, y son varias cosas. Exacto. Está Entonces, eso es lo que más me gusta. Y de impresión, tal vez no en particular, pero a mí me sigue impresionando cómo hay pacientes que llegaron con 30 kilos, 40 kilos, sin poder hablar, sin moverse, y al año, 2 años los ves y son otros, o sea, completamente normales, con una vida normal, con trabajo. Eso es lo que más me impacta y siempre me pasa. O sea, porque creo que todos como médicos podemos hasta cierto tiempo ver a un paciente y saber si le va a ir mal o bien. Claro. Pues como el ojo clínico, ¿no? De este paciente se ve muy grave, ¿no? Sí, el Tal vez pronóstico no. es muy Exacto. sombrío. Y a mí me ha pasado muchas veces que veo a pacientes así y digo, no, yo creo que este no lo va a lograr, ¿no? Y justo 1 año y medio, 2 años después verlos normales. Te sorprende. Sí, exacto. Sí. A mí ya me regresó la pregunta, amigos, perdón. O sea, ahorita estamos hablando de que a lo mejor, bueno, o sea, lo que queremos evitar es que el paciente llegue a un VIH avanzado, ¿no? O sea, que pueda vivir una vida normal. Pero realmente, ¿qué estrategias ahorita de prevención o tamizaje tenemos en México? ¿O deberíamos, todas las personas que somos sexualmente activas o que tenemos más de 3 parejas al año? O sea, ¿qué podemos hacer nosotros para justamente saber que no tenemos VIH y si tenemos VIH, que sea una detección y no que nos detecten en etapas Exacto. avanzadas? Sí, hablando de diagnóstico, aquí en México el diagnóstico es muy similar que en cualquier otra parte del mundo. O sea, hay pruebas rápidas, hay pruebas en sangre, que son estas que se llaman ELISA de 4ª generación, que es medir anticuerpos y una sustancia del virus. Son las pruebas estándares para hacer el diagnóstico, ¿no? Aquí justo, y creo que tocaste un tema muy importante, es cuándo es el diagnóstico, ¿no? Porque al final, habiendo tratamiento tan efectivo, diagnóstico fácil, pruebas rápidas de que en 5 o 10 minutos tienes el resultado, la gente sigue, bueno, pero VIH tiene mucho que ver con el diagnóstico tardío, ¿no? Uh-huh. Y que las estrategias de prevención no están tan bien implementadas o de una forma universalmente disponibles o accesibles para todos, ¿no? Entonces, en cuanto al diagnóstico, cualquier persona, y eso es una recomendación de la OMS, cualquier persona debe tener por lo menos una vez en la vida una prueba de VIH, ¿no? Ok. Cualquiera. Y hay ciertas situaciones donde se recomendaría hacerlas más frecuentemente, ya sea anual o de una forma periódica, ¿no? O sea, ya sea personas sexualmente activas, sobre todo aquellas que no usen preservativo o que tengan múltiples parejas sexuales, pero a veces caemos en casillar a las personas que si no eres de esas, ya no estás en riesgo, ¿no? Exacto. Ajá. Entonces, sí, si es alguien que con vida sexual activa. O que tiene relaciones anales. Exacto. Ah, también nosotros. Y una vez en la vida todos debería ser lo recomendado, ¿no? Y obviamente donde sí o sí, en mujeres embarazadas, eso sí es algo que se tiene que hacer en cualquier, Sí, como rutina. pausa. Exacto. Sí, es algo que no se te puede ir nunca, ¿no? O sea, una mujer embarazada pedir una prueba, eso sí. Y si yo, por ejemplo, tengo la duda o tuve algún tipo de esta práctica de riesgo, ¿qué tipo de prueba me tengo que hacer? O sea, estas que hablabas que hay varias, ¿cuál sería como la más... ¿El cuál estándar? Recomendable. Ah, sí, la más recomendable como persona de público general, pues, o sea... Sí. La prueba estándar es una prueba en sangre que se llama ELISA de 4ª generación. Esa lo que mide es si hay anticuerpos contra el virus, es decir, si tu cuerpo ya estuvo expuesto y montó una respuesta inmune. Aunque en VIH no es eficiente porque no lo erradica, pero sí sale positiva una prueba de anticuerpos de VIH que se llama ELISA, ¿no? Las pruebas rápidas son buenas como tamizaje, es decir, para hacerlo en gente, por ejemplo, asintomática en una campaña o en tenerlas en un lugar de urgencias, pero no tienen tan buen rendimiento como las ELISA. Ok. Y está la que se llama carga viral, que es la que mide cuánto virus hay en la sangre, ¿no? O sea, la cantidad de virus que está circulante, ¿no? Es de las más sensibles, es decir, la que más pronto puede detectar la presencia de VIH. Pero digamos que si yo me quiero hacer una prueba ahorita o voy a donar sangre o creo que puedo tener VIH, me hago una prueba ELISA de 4ª generación, que es la que se conoce como anticuerpos de VIH. Antes había algo que se llamaba Western Blot, Ajá. ¿no? Ah, ¿Algo así? sí. Antes, el ELISA es el método con el que se hace, ¿no?
Antes de las de cuarta generación se requería una prueba confirmatoria, que era el Western Blot. Ahorita ya no se recomienda si haces una ELISA de cuarta hacer eso. Es una prueba lenta, tarda en hacerse positiva, no es positiva tan rápida. Y estas de cuarta generación, que son las que habitualmente los laboratorios suelen tener, los hospitales públicos, estos laboratorios que todos conocemos que te puedes ir a hacer estudios, Sí. Son las que tienen, las de cuarta La generación. de cuarta generación. Exacto, ok. entonces es la que de inicio te ¿Es tendrías que cara? hacer. La verdad, yo no recuerdo. O sea, ¿más de 1,000 pesos o menos de 1,000 En pesos? la parte privada sí, Ok. pero en los hospitales públicos, por lo menos en los de segundo y tercer nivel, es raro que no tengan la prueba. O sea, Ok. Como incorporada en su día a día. Yo me he hecho varios laboratorios, por ejemplo, prequirúrgicos Sí, sí, últimamente y como que ya lo tienen incluido. Tienen Sí. ese y tienen sífilis incluido. Como, Igual pero si te no vas sé. a casar, te piden sífilis. Ah, Ah, Sí, sí, ¿por qué? serología, hepatitis, sífilis. No, pues yo creo que sí. A mí me lo pidieron. Pues por eso. ¿pero quién te lo pide? ¿El registro civil? Sí, sí, sí. Ah, Me ya, pide VIH, sífilis, no me acuerdo cuál es. Y hepatitis, ¿no? Hepatitis, creo. Si el ELISA de cuarta generación tiene un periodo de ventana por un falso negativo o es prácticamente una semana. son 3 semanas en promedio. Ah, ok. Es decir, desde que alguien adquiere el VIH hasta que se positiviza son 3 semanas. Entonces sí puede haber un periodo donde ya puedes tener VIH y no tener Exacto. la prueba positiva. O sea, si Verdad que estuviste eran con 3 alguien, por ejemplo, o estuviste en algo de factores de riesgo, quizás te recomendarías hacer, ¿Un y mes? si lo quieres saber ya, carga viral antes que, La que carga ELISA. viral puede salir positiva unos días antes, te diría alrededor de 2 semanas antes desde que lo adquiriste hasta que ya pudiera salir positiva. Ok. Y hay un periodo, hay una fase que no va a haber forma de diagnosticarlo. Los primeros días tendrías Ok. que esperarte. O, por ejemplo, en el contexto de síndrome retroviral agudo, que es estos síntomas de infección aguda cuando acabas de adquirir el virus, que puedes Prende tener. todo, ¿no? Sí, que es muy similar a una mononucleosis, o sea, una gripa muy fea. Esto de adenopatías, fiebre, tos, te puede dar Sí. exantema. Eso es un retroviral agudo. Creo que Pero me más gustaría común. Eso que, que lo que repitieras, explicaras un poco. ajá. O sea, Sí. como que es muy diferente. O sea, VIH, síndrome de retroviral Sí. agudo, VIH avanzado, sí. O sea, como que todos estos conceptos que no entendemos. Porque justo yo te iba a preguntar, ok, una persona, ¿cómo puede saber o cómo puede sospechar o que tengo los factores de riesgo o a lo mejor y no? O sea, a lo mejor es la primera vez que decido tener relaciones sexuales, no Sí. usé protección, lo que tú quieras y ese día pues me acosté con una persona que a lo mejor era VIH positivo, a lo mejor esa persona ni siquiera sabía que era Sí. VIH. ¿Cómo puedo yo saber que, o sea, es difícil, ¿no? Pero ¿cómo podría yo darme cuenta qué síntomas o qué es el síndrome retroviral agudo? Ok, para eso creo que sí vale la pena repasar un poco las etapas del VIH o cómo se establece, ¿no? Y ahora saca un pizarrón. Ajá, exacto. Sí, no tenemos- Pregunta no tenemos- número 1. Abrimos el Harrison. Ahí Ah, viene no muy va, que bonito. aquí no es. No, ese creo que no va a Sí, venir, ¿no? Una disculpa. Es fisio y ya cada fisiopatía. Sí, Desde que lo adquieres hasta que una prueba sale positiva pueden tardar de 2 a 3 semanas. Ok. Un 70-80% de las personas, una vez que adquieren el virus, van a hacer síntomas clínicos aproximadamente en ese tiempo también, como a las 2 semanas. Eso se conoce como retroviral agudo o síndrome retroviral agudo, que es un conjunto de síntomas que reflejan la infección aguda, es decir, cuando te estás contagiando, infectando en agudo por el virus, ¿no? Pasa muchas veces como una gripa o síntomas respiratorios muy inespecíficos. Alguien tuvo fiebre, ganglios, estuvo ahí en cama 2 días mal y ya, listo, ¿no? Entonces se confunde mucho con síntomas por otros virus y ahí el diagnóstico pueden pues, no hacerse, ¿no? Claro. Ok, muy bien. Ya hablamos de diagnóstico. O sea, ya. Y ya tamizaje. Y tamizaje, exacto. Bueno, ok, como última pregunta, si tú pudieras hacer una recomendación como experto en VIH a la población general, ¿cómo recomendarías que se hicieran tamizaje? Todos, una vez en la vida, ¿Ok? personas con vida sexual activa de forma periódica, anual suena razonable. Decente. Y si alguien tiene un factor de riesgo muy incrementado, trabajadoras sexuales, hombres que tienen sexo con hombres con relaciones sin condón, mujeres transgénero, tal vez más frecuente. Ok. ¿Y en dónde? ¿Es como desde centros de salud o irse a...? En los centros de salud deberían de tener siempre pruebas accesibles. En las clínicas Condesa aquí en la Ciudad de México es un lugar donde Ok. es muy accesible llegar, pero
teóricamente un centro de salud tendría que canalizarte o hacértela ahí, aunque fuera una prueba rápida. En la Y los- clínica, cuando es alguien, perdón, ¿puede ir y hacérsela? Sí, ¿Ah, sí? puede pedir pruebas de VIH. ¿Y los médicos tenemos algún específico? Factor de Ajá. Aplicaría el mismo que que la población general, es decir, el riesgo propio con base en su actividad sexual Ok. y la exposición que pueda tener. No Si sé, no esté si bien. alguien es usuario de drogas intravenosas, pues tiene más riesgo. Si tiene relaciones con múltiples parejas o sin protección, habría que hacerlo más frecuente. Y más que nada sería la cuestión de exposición en situaciones específicas donde tal vez aplicaría distinto, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, miren, ahora vamos a hablar de tratamiento que es amplio. Sí. Amplio. Pero ¿nos puedes hablar un poco del término PrEP? Ok. P-R-E-P. PrEP. Aquí lo ponemos. Sí. Pues- Es que para que se entienda, porque hay PrEP y PEP, ¿no? Exacto, hay PrEP con R y PEP sin R, ¿no? Ok. Entonces, el PrEP lo que es la toma de antirretrovirales para evitar adquirir el VIH. Entonces, Profilaxis. exacto, significa profilaxis preexposición. Entonces, digamos que son dos componentes principales. Uno, tomar un fármaco antirretroviral que impide que el virus, pues, se adquiera y se quede en el cuerpo, ¿no? Y la otra es preexposición, es decir, antes de que te expongas a la situación donde puedes adquirirlo, ¿no? Entonces, lo más común son relaciones sexuales, pero usuarios de drogas pueden tomar PrEP también. Que diría que creo que serán los dos escenarios más comunes, ¿no? O sea, para prevenir adquirirlo durante las relaciones sexuales o por uso de drogas. O sea, si decides hoy, a partir de hoy voy a tener múltiples parejas sexuales, hoy me hago la prueba, salgo negativa, todo muy bonito, ¿se puede recomendar en esos casos? Exacto. Hay recomendaciones que son laxas, no tienen que ser nuevamente encasillando a personas que si no las cumplen no son acreedoras, no pueden acceder, pero cualquier persona que tenga relaciones sexuales sin protección pudiera ser candidata a PrEP. Por ejemplo, personas que han tenido otras ITS, no sé si alguien ya tuvo sífilis, tuvo gonorrea, pudiera ser una persona ideal para recibir PrEP. Ok. Por ejemplo, si alguien tiene una pareja serodiscordante, si su pareja vive con VIH y no está indetectable, también esa persona puede ser candidata a PrEP, por ejemplo, ¿no? Ok. Si no conocemos el estatus de nuestra pareja y por la razón que sea no lo vamos a saber, podemos tomar PrEP, ¿no? Y en resumen, cualquier persona que se sienta o se perciba en riesgo tendría que poder acceder a PrEP. No es algo que la persona por sí misma puede solicitarlo, no que un médico le diga, no, pues aquí en la checklist no entraste tú, entonces ya no puedes Sí, o sea, recibirlo, ¿no? eso es como el que quiera. Exacto. En pocas palabras. ¿Y cuánto tiempo dura el tratamiento de PrEP? Depende del tiempo en el que tú estés en riesgo. Hay dos modalidades en general, ¿no? Una implica la toma diaria de un antirretroviral. Se llama Truvada, la marca más común, que es tenofovir entrecitavina. Entonces, diario la persona se toma el Truvada y cuando considere o su médico o la persona que lo vea que ya no está en riesgo, que el riesgo ya bajó, no sé, que ya no tiene vida sexual activa, pues ya lo puede suspender. Tal cual. Ok. Exacto. Entonces, uno es diario, ¿no? Diario se toma su medicamento y está protegido con una buena adherencia, es decir, si te lo tomas bien, más del 95-99% de protección te va a dar el PrEP. Es lo que te iba a preguntar, que justo el tomarla el riesgo no llega a ser nulo, ¿no? O sea, puede haber ese 1%, pero es muy bajo. Exacto. En los estudios, más del 99% y el éxito, esa es la clave justo, que te lo tomes. Okay. Si eres alguien que es adherente, el beneficio y la protección va a ser altísimo. Es como cualquier tratamiento, ¿no? Si Exacto. eres diabético Claro, y te claro, tomas pero- tu medicamento pero- todos los días. Que no tengan o sea, que no digan, me lo tomo, ya no me puede pasar nada y, no, o sea, O sea, siempre va a existir el riesgo. exacto. O sea, vas a vivir con ese diagnóstico. Bueno, no, ya estoy pensando en otras patologías, pero yo creo que cualquier tratamiento, ¿no? O sea, si te lo tomas todos los días, el riesgo de que te compliques, el riesgo de que te infectes, pues va a disminuir. Exacto. Y hay otra modalidad que se conoce PrEP a demanda, que nada está estudiada en hombres que tienen sexo con hombres y mujeres trans, que es tomarlo cuando te vas a exponer nada más y no diario. Entonces, por O sea, ejemplo, solo cuando vas a tener relaciones. por ejemplo, no sé, una persona que tiene vida sexual inactiva y solamente cuando se va de vacaciones tiene relaciones, ¿no? Entonces se va a ir a Cancún, se va a ir a Europa en diciembre, ¿no? Entonces, el protocolo es, se toma 2 tabletas de Truvada
de 24 a 2 horas antes del encuentro sexual y 2 tabletas después del último encuentro. Ah, ¿no? sí, sí ¿Y cambia. eso quita que utilicen condón, por ejemplo? No. O sea, porque- tú puedes decir, bueno, me voy a tomar el PrEP, Sí, pues ya para que utilice protección. exacto. Y la respuesta, pues, honesta, concreta es no, porque el PrEP va más allá de la pura tableta, va acompañada de otras intervenciones para prevenir otras ITS, no Ok. más allá del VIH, ¿no? Porque no te previene ni embarazos ni otras infecciones de Claro. transmisión Sí, sexual. claro. Obviamente. Entonces, esa es la clave, ¿no? Que entenderlo como una estrategia más de prevención y también de empoderamiento de las personas de yo me quiero cuidar y parte de mi estrategia de cuidado es tomar PrEP, pero también implica tal vez uso de preservativo, tal vez cuidarme de otras ITS, ¿no? Claro. Entonces, digamos Ok. que no está peleada una con otra. De hecho, la consejería ideal tendría que involucrar ambas cosas, ¿no? Ok. O por lo menos que se le pueda dar información a las personas de que conocer que sí te protege y que no te va a proteger. Claro. Muy bien. ¿Y qué es el PEP? El PEP. Hay otras modalidades de PrEP que ya no tienen que ver con tabletas, sino con fármacos inyectables. Ok. Hay uno que se llama cabotegravir, que te puedes poner inyección cada 8 semanas y es más efectivo porque quitas esta parte de la adherencia. Para muchas personas puede ser complicado estarse tomando un medicamento diario, ¿no? Y tengan en cuenta que muchas son personas sanas, ¿no? Estrictamente no han adquirido ninguna enfermedad, entonces tal vez la concepción de adherencia puede ser distinta a alguien que ya sé que tengo diabetes y me tengo que tomar esto, ¿no? Sí. Claro. Y hay otros de semestral que ha sido muy sonado recientemente, que ha sido muy efectivo en particular en mujeres que no habían tenido tanta eficacia el PrEP tomado, ¿no? Entonces hay muchas modalidades, está en expansión, pero es solamente una estrategia dentro de todo lo que puedes hacer, ¿no? Y ahora sí, yendo al PEP, el PEP sin R es profilaxis post-exposición, es decir, alguien que ya se expuso a una situación con riesgo de haber adquirido VIH, toma antirretrovirales para evitar que La esa replicación. infección se quede o se consolide, ¿no? O sea, por ejemplo, un médico que sin querer te Exacto, picaste. la típica o... de que el MIP posguardia se picó porque estaba durmiendo con aguja, entonces va a epidemiología que le den su antirretroviral, ¿no? O alguien que tuvo relaciones con otra persona que sabe que, Exacto. que tiene VIH. Exacto. O que justo no hubo o que desconoce si tiene VIH, cuestiones de agresión sexual, por ejemplo. Ya. Pero la diferencia es que ahí ya se da un tratamiento antirretroviral completo. El Truvada por sí mismo del PrEP no es un esquema completo. En el PEP sí es una toma de un Como esquema. si tuvieras Exacto. VIH. ¿Y cuánto tiempo es? Se toma durante 28 días y la clave es iniciarlo lo antes posible. Ok. Idealmente antes de las 24 horas de la exposición, pero si ya se pasó ese tiempo, hasta 72 horas pudiera ser efectivo. Y les vas haciendo pruebas como de carga viral y así. Exacto, al momento se hace una prueba para ver que la persona no ya tenga el diagnóstico y no suspenderle claro. el tratamiento. Y sí, tienes que hacer pruebas periódicas hasta los 6 meses para ver que no hubo una transmisión. Si tienes la fuente, es decir, un paciente que está hospitalizado, pues le haces la prueba, ¿no? Y si está negativa, pues ya lo suspendes. Pero si no supiste nunca si tu exposición o la fuente pudiera tener VIH, pues sí tienes que chutarte los 28 ¿Y ahí días. el tratamiento de PEP es a tripla o ya hay otro? Ya hay otros. Generalmente se usan esquemas que tienen algo que se llama inhibidores de integrasa, que son más nuevos, más potentes, muy efectivos, muy bien tolerados, porque justo la tripla te malviajaba Tenía bien un feo. nucleócido y un no nucleócido, ¿no? Exacto. Entonces ahora hay otros como el Biktarvy, por ejemplo, que tiene otros componentes y tiene 2 inhibidores de la transcriptasa, que es tenofovir en triceptabina, y uno de integrasa que se llama Bictegravir. Y ya es un esquema, digamos, completo, ¿no? Okay. Pero sin nada que ver con la tripla, que a mí nunca me tocó picarme o que me lo dieran. Para los que sí les tocó, seguro que todos tenemos pues a alguien que Sí. pues sí les iba muy mal, o sea, les daba insomnio, pesadillas. ¿Qué pasa? Y creo que también ese era razón, o sea, supongo que ahorita, como dices, hay nuevos medicamentos que no tienen tantos efectos adversos como antes. Yo creo que también por eso no había tanta adherencia al tratamiento, ¿no? Porque decías, ok, yo no me siento mal, me siento súper saludable y esta cosa me está dando sueños vívidos, me está causando y como que mucha gente no decía, prefiero no tomarlo a sí tomarlo, ¿no? Y una pregunta, por ejemplo, también recuerdo algo que decían, que si estás con tratamiento con estos medicamentos,
debes de evitar el uso de drogas y el uso de alcohol. ¿Esto tiene que ver por cuestión de hepatotoxicidad o porque más bien si tomas alcohol a lo mejor y se te olvida y te pones en situaciones de riesgo? Sí. Antes los esquemas usualmente administrados sí tenían muchas interacciones, entonces sí podía con ciertas drogas tener problemas de interacciones. Ahorita creo que la principal razón es una cuestión de adherencia, es decir, no suspenderlo. Okay. Es común, sobre todo en hombres jóvenes, el uso de sustancias, o sea, ya sea como un trastorno de uso de sustancias o uso durante las relaciones sexuales como para prolongar la duración o para hacerla más intensa. Entonces es algo que sí vemos muy en el día a día, ¿no? Y tener que estar checando las interacciones, ver luego las sustancias, es difícil saber cuáles son, porque depende cómo las llaman, claro, luego tienes que estar rastreando qué es, pero ya no suele ser un problema tanto las interacciones, las checamos puntualmente en cada paciente, pero ya no tendrá que ser un problema, pero sí puede repercutir en la adherencia, definitivamente. Ok, va. Y podemos ahora como meternos un poquito Adentrarnos. más. Gracias, adentrarnos. En el tema estigma y discriminación, o sea, ¿qué es lo que tú observas siendo infectólogo con los pacientes? Si ellos te han contado, ellos, ellas, ¿no? Pero si te han contado que sufren de esto o que tú mismo lo hayas visto, o sea, ¿cómo ves ese tema? ¿Sientes que ha mejorado, que ha empeorado, que se mantiene? Es muy frecuente y justo yo lo plantearía así. Ya tenemos antirretrovirales bien tolerados, efectivos, ya tenemos cómo diagnosticar tempranamente el VIH, ya sabemos a quién hacerle la prueba y aún así la gente con VIH se sigue muriendo más que la gente que no vive con VIH. Casi la mitad de los diagnósticos es en enfermedad avanzada. Entonces ahí un poco te preguntas, bueno, si tengo todo esto, ¿por qué justo en hospitales de medicina interna de cualquier lugar vas a ver siempre a alguien con VIH avanzado, ¿no? O sea, ¿por qué a pesar de todo esto lo sigues viendo ahí? ¿No? Sigue siendo una incidencia tan alta. No habría una razón, si nada nos pensamos en la medicina por sí misma. Tiene que ver en lo social de esa enfermedad, ¿no? Entonces al final todo cae a esta otra parte del estigma y no nada más es en VIH, ¿no? Pero sí es un buen ejemplo de cómo el estigma mata, ¿no? Porque el estigma hace que, y esa es la clave, que la gente se diagnostique tarde. Porque si hacerte una prueba implica que piensen que eres gay, que piensen que usas drogas, que eres promiscuo, que hasta el mismo personal de salud te va a ver feo si le pides una prueba de VIH o le pides PrEP. Entonces todo eso hace que las personas tengan un diagnóstico tardío y al final eso sí impacta en la mortalidad. Exacto. Esto que decías del personal de salud me recordó que esto no me pasó a mí, le pasó a una amiga cuando era R2, que llegó un paciente VIH positivo, ya conocido y todo, donde hacíamos la residencia, pero el chavo estaba controlado. ¿No? Bueno, la cuestión es que estaba bien, o sea, se venía por otra cosa. ¿No? Sí, o sea, venía por una fractura nasal, nada que ver, una cosa así, no era nada que tenga que ver con su patología de base. Y ninguna persona del área de enfermería quiso tomarle los laboratorios. Las muestras. ¿No? Las muestras. Y justo me acuerdo que mi amiga tuvo como mucho, discutió inclusive, ¿no? Y la jefa, ya sabes, le empezó a decir, porque esté y ella como tú, o sea, solo hay que tomar... soy la enfermera. No, o sea, pero desde el personal de salud hay estigma, ¿no? Y me acuerdo que cuando ella estaba comentando esto en la guardia, un par de adscritos, digamos que... ¿Adscritosaurios? No. ¿Ah, no? No. Ah, caray. No, mujeres particularmente. ¿Jóvenes? Jóvenes. Ay, no. Como que hicieron comentarios. Enojar, no, ahí acabó la historia. O sea, como que hicieron... Le dije, voy a soltar alguna cosa que me va a hacer enfermar. No, o sea, en ese momento hicieron comentarios despectivos, despectivos, como a favor del personal de enfermería y todos nos quedamos como... ¿Cómo? Estamos en el 2020, o sea, como, ¿por qué esto sigue estando en la mesa, no? ¿Y por qué te tienes que pelear? ¿Y por qué? O sea, si el mismo personal de salud está generando este estigma, ¿qué te esperas de las demás personas, no? ¿Cuál es el riesgo? O sea, yo llego y voy a tomar una prueba. Ahorita te digo, bueno, no me voy a dejar mi tío, creo que me acuerdo del riesgo.
creo. O sea, de picarte. Según yo es como, menos del 1% ¿Es de que te 0.033 contagies. o no? ¿0.03? Ah, exacto. O sea, el riesgo de que te contagies, de que piques a alguien con VIH y que te piques a ti es menos del 1%. Sí, claro, siempre. Aunque el paciente tenga VIH. Es 1 en 300. O sea, entonces... Pues es un digo, estigma, como dice el doctor. Pues Sí. O sea, El problema es que creo que los médicos siempre somos un reflejo también de la sociedad donde crecimos y nos formamos, ¿no? Entonces, y yo creo que todos siempre tenemos ciertos prejuicios hacia algo, ¿no? Porque así crecimos, así nos enseñaron o por experiencias previas. Sí, claro. Digo, y pues ahora serán muchas cosas, ¿no? Pero en el caso de VIH, pues un poco la tarea es esa, ¿no? De ir... Pero, y eso es con educación y, Sí. y información. Y me gustó pero la- sí es muy común. Y me pareció interesante la frase que dijiste, ¿no? Como el estigma puede matarte. Mata, ¿no? Sí. O sea, es terrible pensarlo Creo que ese así. va a ser el Sí. nombre del episodio. Pues, Ya lo sí. tomé. pero bueno, no podemos poner esa palabra. Ok, bueno, no importa. ¿No? Siguiente pregunta. ¿Y qué crees tú? O sea, por ejemplo, todo el tema, ¿dónde un paciente podría quizás sentirse un poco más seguro o en un ambiente más controlado? O sea, hay clínicas especializadas en VIH en la Ciudad de México, Por supuesto. a nivel del Sí. país. Sí, Sí, claro, en todo el país hay clínicas que se dedican específicamente a eso. Se llaman Capacits y aquí en ¿Capacits? Capacits, en la Ciudad de México están las clínicas Condesa. También el IMSS, ISSSTE o estas instituciones del gobierno tienen lugares específicos para atender a estas personas. Ahí en nutrición, por ejemplo, también tenemos una clínica, Linear tiene otra. O sea, sí hay varios lugares para donde se pueden atender, digamos, de una forma más integral. Porque al ser ya una enfermedad crónica controlable, más bien ya funges como médico de atención primaria. Ok, O sea, claro, de que primer van contigo, contacto. les checas la presión arterial, que el perfil de lípidos, que la Todo. alimentación. Exacto. Entonces sí se ha transformado un poco en eso. Y sí, y también creo que el trabajo de la comunidad ha sido fundamental en VIH. La verdad es que muchos de los avances, que a veces los comparas con otras enfermedades que estas son más prevalentes o con un impacto mayor, mucho tiene que ver cómo la comunidad ha empujado en que se hagan las cosas, ¿no? Por ejemplo, algo que me llama mucho la atención en los congresos de VIH, en el primero que tuve chance de ir de los grandes, es que a diferencia de los de interna que he ido de infecto en general, es que ahí estás a mitad de la conferencia magistral con el más experto del universo en VIH y de la nada sale gente con pancartas a gritar, con megáfonos. También el día que estuvimos en la presencia de pósters, entran y gritan exigiendo pues igualdad, equidad de género, Wow. más accesos, ¿no? Entonces, como que me llama mucho la atención eso de que en VIH siempre la comunidad presiona mucho y llegan y te dicen, pues aquí estamos y no nos vamos a ir y siempre vamos a estar presentes, ¿no? Entonces, Sí, es una presión. Que está exacto. ahí. Entonces creo que eso ha sido muy benéfico en empujar A la que ciencia. la gente que vive con VIH tenga acceso a fármacos gratuitos, a atención. Y no sé, a mí se me hizo muy bonito. O sea, que en las conferencias siempre toman en cuenta a la comunidad. O sea, que vaya a la conferencia, que pregunte, que se manifieste. No sé, O sea, me podrías hizo muy decir que en interesante. cuanto a tratamiento o manejo de la enfermedad desde diagnóstico o, bueno, el mismo tratamiento, eso está como bien en el país, de las pocas cosas que están bien. Sí. Pues mira, es gratuito, que creo que eso es un gran avance. No me atrevería a decir que todo es color de rosa, porque definitivamente No. Pero bueno, en teoría, si no hay cuestiones de abasto de medicamentos o no hay Ajá. estas cosas por las que creo que todos hemos pasado, pues sí hay una atención, diría. Como que esa rama está aceptable. cubierta, por decirlo así. Sí, no, creo que el problema, si me dices, ¿cuál es el problema? Yo te diría el diagnóstico tardío, es ser como el talón de Aquiles, te diría. Quizás lo que sería interesante es hacer, no sé si existan porque digo, no tengo hijos ni estoy cerca, pero como hacer justo tamizajes desde secundaria, preparatoria, ¿no? Como ir a las escuelas y quizás darles clases Sí. de educación. Yo sé que tienen educación sexual y un montón de cosas, pero como ir a hacer tamizajes para que ellos también lo sientan como que te toca, ¿no? Como las mujeres sabemos Sí. que el Papá Nicolau, digo, no todas, pero es algo que ya se ha estado como un poquito más educando, que saben lo que es, mínimo saben lo que es un Papá Nicolau, Sí. ¿no? Entonces, quizás sería eso, como empezar a hacer planes. Sí, si no lo visibilizas, es difícil que la gente se empiece a sensibilizar a que es parte de Exacto. una rutina de cuidado como cualquier otra Sí, cosa. si te ¿no? tomas una química sanguínea, pues Sí. agrégale un VIH, no pasa nada. Claro. Yo creo que sí lo tienes que ver desde diferentes contextos sociales. O sea, esto que voy a comentar, por ejemplo, yo hice mi servicio social
en la Cruz de Guanacaxtle, en Nayarit. Si quieren enterarse de ese chismecito de la Cruz de Guanacaxtle, pueden verlo en el episodio 12. Servicio social. Y recuerdo, bueno, pues era una comunidad pequeña. Yo estaba en una clínica de salud, o ¿cómo se llama? Primer nivel, como unidad de medicina familiar, pero de la Secretaría de Salud. Entonces, parte de mi función como médico pasante era ir a las escuelas a dar charlas de educación sexual. Y recuerdo que fui a una secundaria y empecé a hablar sobre los métodos anticonceptivos que teníamos en el centro de salud, que neta teníamos todo, ¿no? O sea, pastillas, inyecciones, DIU de cobre, hormonal, el implante, todo, teníamos todo. Entonces, yo recuerdo que al primer grupo de primero secundaria que di la charla, terminando, la maestra me dijo que cómo era posible que yo estuviera hablando de eso con los niños, que estaba fomentando a que tuvieran sexo. Y yo, es que ellos van a tener sexo. O sea, a ver, con y todo... cada vez a una edad más temprana. Y por ejemplo, en México, la mayoría de las mujeres adquiere VIH a través de su pareja hombre estable. Es decir, es una dinámica completamente distinta que tiene que ver justo con estas cosas de machismo, porque al final siempre la pregunta es, pues, o lo que te preguntan las pacientes es, ¿cómo lo adquirí si yo tengo mi pareja estable con mi esposo, ¿no? Entonces, es lo más común, ¿no? Y creo que sí refleja mucho estas dinámicas sociales de la sociedad en la que vivimos. Sí, que la verdad es que nunca podemos desvincularla a la medicina, ¿no? O sea, claro. Ya todo nos ha pasado, ¿no? De que ya tenemos al paciente con el diagnóstico, el tratamiento que le tocaba y aún así no se lo tomó, no llegó, no regresó. O sea, La negación. Sí, o sea, siempre es un reto eso. Muy bien. Bueno, Héctor, vamos a... Vamos a hacer una dinámica que hacemos siempre con nuestros invitados. Eve, me encanta Eve. Me encanta. Que es mito y realidad, ¿ok? El primero creo que es ese. O sea, si me beso con alguien, me puede dar VIH. Y la realidad es no. Ni las lágrimas, ni la saliva, ni el sudor transmiten el VIH. Entonces, no hay ningún riesgo con tocar a alguien, comer con alguien, compartir utensilios con alguien, vivir con alguien, en cuanto al riesgo de adquirir VIH, ¿no? Ese es el primer mito resuelto, ¿no? Me encanta. La otra, que es que si el antirretroviral o estar indetectable es igual a estar curado, ese también es un mito. Si bien el tratamiento suprime el virus por completo a grado de que indetectable ya no se puede transmitir, es decir, cero transmisión si alguien está indetectable, el virus ahí sigue, ¿no? Entonces, pues hay que seguir tomando el tratamiento. Eso creo que es un término interesante que no tocamos. Digo, hay muchos que ya entienden a lo que se refieren, pero ¿cuál es la diferencia entre indetectable o intransmisible, indetectable? Sí hay una diferencia. No, qué bueno que lo retomaste porque es fundamental. Siempre en el seguimiento medimos la carga viral en sangre, es decir, la cantidad de virus que se encuentra circulando, ¿no? El tratamiento lo que hace es que ya no se detecte el virus en las muestras de sangre. Eso se llama estar indetectable. Y no es lo mismo estar curado. El virus se queda ahí en ciertos reservorios latente. Pero lo que sí se ha visto, y se han hecho muchos estudios al respecto, es que si alguien está indetectable, no puede transmitir el VIH, ¿no? Wow. Ya sea relaciones con o sin condón, hombres con mujeres, hombres con hombres, mujeres con mujeres. No hay forma en la que el virus se transmita si alguien está indetectable, ¿no? Y esto es importante porque da mucha información, pero también ha permitido que las personas que viven con VIH tengan una vida más plena en el sentido de que ellos saben que no tienen ese riesgo de poder transmitir la enfermedad, aun cuando el riesgo o los cuidados es de cada quien, ¿no? O sea, cada quien pues, es el responsable de cuidarse, ¿no? Pero es muy importante ese mensaje, ¿no? Entonces, y me ha tocado, por ejemplo, sobre todo en la práctica privada con mujeres que es una paciente positiva con VIH y que el esposo no, y que ya no quiere tener vida sexual con ella porque lo va a contagiar, ¿no? Y entonces, porque en algún caso me ha costado muchos meses de no, señor, o sea, no hay forma de que se transmita el VIH si alguien está indetectable, ¿no? Entonces sí es algo que de inicio sí puede generar cierto escepticismo, pero ya es miedo, ¿no? Inclusive como que termines de entenderlo, o sea, no dejas de decir, no, es que existe el riesgo, ¿no? Es que aunque te digan no hay riesgo, pero te viene toda esta ola de información de ¡pum!, ¿no? Ya, caposi, ¿no? Que es lo único que sé, caposi. Exacto. Caposi sonó como camum. Caposi. Sí, exacto. Entonces, como que romper eso,
cuesta trabajo, pero es una realidad. Informar. Exacto. Hasta el hartazgo. Qué complejo. O sea, tienes un papel Sí. muy complejo en la Sí. sociedad. Está cañón. Ajá, Oye, ¿y en algún- eres un maestro. Tienes que ser maestro. En algún momento, bueno, ¿algún otro mito que quieras desmentir? Sí, adelante. Una, que el VIH es sinónimo de me voy a morir de VIH. Creo que ese es también algo fundamental, ¿no? Ahorita, Mito. exacto, es una enfermedad Falso. Falso. completamente controlable. La gente que es indetectable, que es adherente a sus tratamientos, puede tener una esperanza de vida igual que cualquier otra persona, ¿no? Entonces, ese es un mito que sobre todo en ciertas generaciones, ciertas personas, digo, sin también encasillar, todavía permea mucho, ¿no? Esto de si tengo VIH significa que me voy a morir pronto de eso, ¿no? Y esa es una de las razones por las cuales la gente luego no va a hacerse la prueba. Claro. También, con este Sí, miedo. si no lo veo, no está pasando. Exacto. Ujú. Y ahí más bien lo peligroso no es el diagnóstico por sí mismo, es que te tardes en hacerlo, ¿no? Claro. Sí. Wow. Ese es otro. ¿Se te ¿Qué fue la fue? idea? Ay, Stephanie. Ay. Era de las... No. Bueno, está bien. Ya volverá. Ya volverá, capaz sí. Ok, y última cosa que esto me lo dijiste tú que querías hablar de esto, me parece genial Sí. porque eso lo sabes más tú que todos nosotros. Tema vacuna/cura. Sí. Cuéntanos todo lo que quieras decirnos. Sí, me gusta lo que voy a traer aquí porque es una de las preguntas más comunes en la consulta. O sea, los pacientes, es muy común que te pregunten estas dos cosas, ¿no? Entonces, digo, no hay demasiadas noticias al respecto, pero creo que vale la pena clarificar. Se han intentado varias vacunas de diferentes mecanismos y todavía no hay una que haya sido efectiva en prevenir la adquisición de VIH, ¿no? Entonces, todavía al día de hoy necesitamos pues, confiar en la prevención, PrEP, información, educación, etcétera. No hay todavía una vacuna Oficial. ¿no? oficial. Se han hecho varios estudios, pero pues todavía no tenemos alguna. Y es porque el virus es muy cambiante, es muy variable, entonces no Sí, se muy ha complejo, sí. logrado montar una respuesta inmune que lo elimine, ¿no? Siento que es un virus muy inteligente, o sea, La yo me verdad, acuerdo sí. cuando lo estudiábamos que tiene de todo, o sea, por eso es tan complicado y es tantas cosas, pero siento que es un virus ¿Te acuerdas? tan preparado, por ¿Te acuerdas así de decirlo. Vertiz? ¿Se acuerdan de Vertiz? El doctor? Que nos enseñaba. Nos decía que, porque veíamos virus, bacterias, hongos y parásitos, ¿no? Y los parásitos decías, bueno, ya es un microorganismo que, o sea, incluso Que puede... piensa. O sea, que se puede vivir, que es un poco más complejo, pero siempre Vertiz nos decía, los virus, que es lo más simple, son de Lo hecho peor. lo más complejo. O sea, eso está muy Si de cabrón. algo se va a morir la sociedad, es de un virus. O sea, el COVID, crees? Walking Dead, algo así. VIH, ¿no? O sea, Sí. los virus que son... Sí, los parásitos ya es como hablarle al veterinario o al infector. Ajá. O sea, ya no hay mucha Pero el diferencia. virus, ¿no? o sea, Ivermectina. ADN y RNA es como O al fumigador, así, sí. Pero sí, los virus son súper evasivos. Y además Sí. como que todas las teorías, bueno, en Roma es como, o bueno, muchas enfermedades como, es una teoría que empezó por virus, Epstein-Barr, así, Sí. como que Sí, muchas el teorías. herpes, el maravilloso Ajá. herpes, pobrecito. Ok, y entonces la vacuna justo no hay, pero ya Aún se no. está empezando a trabajar al respecto. Exacto. Sí, sobre todo porque tanto la comunidad como el círculo científico siempre van a presionar por una cura, ¿no? O sea, no es como que ya estemos conformes con Con lo buenos que hay. esquemas, que es un gran avance, pero siempre se puede Mejor. ir por lo mejor. Ya me acordé. Sácalo. Algo que hemos hablado mucho aquí es el tema de que nadie nos enseña a dar malas noticias. Y siento que en tu especialidad particularmente, encima de que es un tema que tiene mucho tabú, mucho estigma, mucha discriminación, pasan estas cosas, quizás van en pareja, ¿no? Y entonces queda como, fuiste infiel y, o sea, todo. Sí, sí. Una ¿Alguien te terapia. enseñó o fue, cómo La fui aprendiendo experiencia. para decirle a alguien, usted es VIH positivo? Pues mira, nadie me enseñó. Creo que eso estuvo mal, porque son de las cosas que sí o sí te tendrán que enseñar, o sea, a dar malas noticias, ¿no? Otro médico que afirma Sí. que nadie en la carrera, ni en la UNAM, ni en la Salle, ni en las otras universidades que nos han acompañado, le han ayudado al médico No hay una clase. en esa parte, Sí, sí, ¿no? sí. No, o luego te llegan a dar algunas como clases, pero como que como que no están bien enfocadas, yo siento. Sí, 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 no. sí. Pero No son serias, o Muy sea, no bien lo toman con la aterrizadas. seriedad que merece. Pues, no, y luego como que en el contexto de urgencias nunca lo tocan, es más como que el paciente así prototipo de estrella y le preguntas qué quiere saber y cómo se siente, o sea, como que hay escenarios poco factibles como que en el día a día, ¿no? Ujú. La primera vez que le dije a alguien que tenía VIH era residente de medicina interna, creo, y me costó mucho trabajo. O sea, yo me sentí muy tibio, o sea, como que le decía, pero que la verdad como que ni le decía bien. Sí, sí, sí. Luego al final sí le acabé diciendo, pero
Quizás no con las palabras Exacto. correctas. Ok. No como me hubiera gustado. Entonces, sí, siempre se recomienda que sea pues con el paciente ya, porque no sabes qué implicaciones tenga para los demás el diagnóstico, ¿no? Entonces, y obviamente pues por normal, pues el paciente y el médico es el que tiene que compartir el diagnóstico y nadie más, ¿no? Pero sí, es complicado. Lo que y sobre todo porque a veces quieres darles 8,000 informaciones, 8,000 datos y ni siquiera te está escuchando el paciente y nada se queda con que le dijiste que tiene tal diagnóstico, ¿no? Yo lo que intento enfocarme es que entiendan qué es y que entiendan que es algo controlable y que va a estar bien, ¿no? Claro. Eso es en lo que yo me enfoco al principio. Obviamente ya sobre la marcha, en otra consulta ya puedes ir hablando que si el CD4, que si que es el SIDA, que es el VIH, que... Sí, a ponerte un poco más científico, Exacto, ¿no? Sí, pero mi objetivo es que entiendan qué es, o sea, que es claro que es un virus, que no hay cura, cómo se pudo haber adquirido y que les quede claro que se puede hacer algo, ¿no? Y cómo O sea, se puede tratar y vivir una vida Exacto. normal, ¿no? Exactamente. Exacto. Y sí, la gente se lo toma de muchas formas. Me acuerdo mucho de un paciente que él ya sospechaba que tenía VIH. Entonces, dices que me tengo que ir porque se va a ir mi autobús, ¿no? Y me tengo que ir ya, ¿no? Pero era una insistencia que claramente no quería que le dijera, ¿no? Entonces, ya hay otros que pues se lo toman muy bien, ¿no? Claro, Ya. como todo. Sí, Ok. sí. Bueno, Héctor, pues primero que nada, muchas gracias por venir. No, ¿de qué? No sé si quieras darle un consejo a nuestros... Millones de seguidores. Sobre todo esto por el Día Mundial No, déjame. contra el VIH, que quieras compartir. Pues lo que yo les diría a todos es que es una enfermedad de la que se ha avanzado mucho. Tenemos retos muy, muy grandes en la parte social y en la parte del diagnóstico temprano, ¿no? O sea, no tenemos que dejar de lado que no solamente es una enfermedad de hombres jóvenes, hay niños que viven con VIH, hay mujeres que viven con VIH, hay adultos mayores que viven con VIH. Entonces, creo que parte de lo que podemos hacer todos es tener la conciencia de pedir una prueba, ofrecer la prueba, cómo podemos canalizar a las personas para que reciban la mejor atención. Y yo creo que eso sería lo más importante, en lo que yo haría énfasis. O sea, en el diagnóstico temprano y quitarnos ciertas pues, reglas cognitivas que a veces tenemos de a quién pedirle, a quién no, y tal vez ser un poco más abiertos a quién ofrecerle una prueba y entender que la parte social es muy importante en esta enfermedad. O sea, Claro. es más un fenómeno social, más que una cuestión meramente médica, ¿no? Claro. Yo lo que les diría. Bueno, pues Muchas muchas gracias por venir. La verdad, aprendí mucho. Digo, sí, es un tema que sí tocas en la carrera, pero creo que todo esto nuevo que estás comentando no lo tocábamos tan a fondo en la carrera. nada. Entonces, te quiero agradecer por todo este conocimiento y creo que es súper importante y sobre todo seguir luchando y quitando estigmas, ¿no? O sea, y aunque no nos toque a nosotros, por ejemplo, yo soy otorrino, quizás no me toca tan de ser con paciente con VIH, pues esto que decías, ¿no? Gripas, fiebres de origen desconocido y todo como poder ayudar al paciente y no decir, esto le toca al infecto, que él se encargue, ¿no? O sea, simplemente poder abrir la conversación. Eso me Exacto. parece muy interesante. Sí. Y cada atención médica es una oportunidad de hacer la prueba, ¿no? Al final. Claro, exacto, sí. Muchas gracias, de verdad. No, me de encantó. qué. Me No, parece muy gracias. interesante. Sí. Sí, está cañón. Tú no, Gustavo. No. Ah, Bueno, pues para todos nuestros oyentes, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Recuerden que estamos en YouTube y en Spotify como Más Allá de la Bata. también estamos en Instagram como Más Allá de la Bata. En TikTok, como Más Allá de la Bata. Y si nos quieren mandar un correo, Con más emoción, pueden mandarlos a ¿ok? másalladelabata@gmail.com. Exacto. Sobre todo si tienen dudas, si nos quieren comentar algo y por favor en los videos no olviden ponerle like y suscribirse. Si tienen dudas para el doctor, con gusto se las hacemos llegar. ¿Tienes redes sociales de doctor profesional? No, que te manden correo, como prefieres. Pues por correo puede ser. Ok, ¿cuál es tu correo? ¿Nos puedes Aquí, decir? aquí Para está. los que nos escuchan los de Aquí va a Spotify. aparecer hector.rivera.1992@gmail. Ya dijo su edad. Ya, Sí. ya. Muy joven. Bueno, muchas gracias, Héctor. No, de Muchas qué, gracias, ustedes. amigos. Muchas Nos gracias. vemos en la próxima. Bye. Capítulos los jueves. Los jueves. Estuvimos Adiós, a amigos. dos. En nuestro siguiente episodio. Que se sienta todos juntos como hermanos, porque no falta, soy de falta. negro, güey. Falta. Hoy viene Profesional.
Episodio 35. 35. Charlatanes. Un charlatán es una persona que habla mucho y sin sustancia o que finge sabiduría y experiencia. La persona que te ponga Botox tiene que tener la facultad para poner Botox. Tiene que ser médico o tiene que ser cirujano plástico. También, si van con alguien, tienen que firmar obligatoriamente un consentimiento informado. Y justo. Y que ella descubrió que era muy buena con la jeringa. No, y es que aquí el centro, aquí la patita de gallo y entonces... Obviamente persona, no tiene una carrera. no tiene nada. Que a mí me salió una vez, bueno, a lo que me dedico y todo, estaba viendo medicina del deporte, rehabilitación, y de repente me sale en un video en TikTok de un doctor que se llama Dr. Bairo. O sea, a mí desde ahí como que me llamó la atención que esta persona pudiera rentar un Bueno, consultorio ¿qué hospital? en una torre médica. ¿No? No, bueno, sí. No, el hospital no era malo. ¿No? No. Ok.